Egunon Tanoi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todos y a todas. Hoy nos encontramos en la Kulturetxea Zelai Aristi para la presentación tanto de la exposición fotográfica Ucrania, la verdad del plomo, compuesta por fotografías premiadas, todas ellas y cedidas por Andoni Lubaki. Al igual que la presentación del documental realizado desde este ayuntamiento, Ucrania, Zumárraga, 3.322 kilómetros entre el dolor y la esperanza. Un documental en el cual se recogen las experiencias, sentimientos, pero también la esperanza de una representación de mujeres y hombres que han ido llegando a Zumárraga huyendo de la guerra. Antes de presentar a Andoni y cederle la palabra, quiero poner en valor el sentimiento compartido por todas y todos los zumarragarras de esta Zumárraga, cruce de caminos, solidaria y municipio de acogida. Son muchos los gestos que en diferentes momentos la ciudadanía y el propio ayuntamiento se han movilizado en términos de solidaridad, ya bien sea ante las catástrofes naturales como la de Haití, La Palma, Turquía y Siria, o ante situaciones de conflicto armado o político. Teniendo en cuenta que ya en el año 2011, cuando estalló la guerra de Siria, este ayuntamiento mostró su disposición al gobierno vasco de 3 viviendas para la acogida de familias sirias. Nunca llegaron. Cabe recordar que 12 años después, Siria sigue en una guerra abierta y con difícil solución. Pero de igual manera, en el 2017 atendimos a la solicitud de la delegación saharaui de Euskadi en la acogida de una familia por razones humanitarias, ante la situación de peligro que corría dicha familia por cuestiones políticas. 11 años después, el 24 de febrero del 2022, conocimos la invasión militar de Rusia en Ucrania. Desde la alcaldía de Zumárraga, en la persona del alcalde Mikel Serrano, se dieron de forma urgente los primeros pasos. Ponerse en contacto con vecinos y vecinas de Ucrania que residían ya en la localidad, a fin de conocer de primera mano su situación y ofrecer atención personalizada y acompañamiento social, así como la de manifestar nuestra disposición de acoger a familias desplazadas que han ido huyendo al horror de la guerra. Han sido 31 personas las que hemos ido acogiendo a lo largo del pasado año y acompañándoles desde el Departamento de Servicios Sociales en todas aquellas cuestiones necesarias para su plena integración social en nuestro municipio. Muchas de ellas nos relatan a través de este documental sus vivencias, que junto a esta exposición fotográfica sirvan para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de los horrores de la guerra y sus consecuencias, consecuencias que siempre las sufre la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas que no ocupan esos espacios donde se toman las decisiones, sino más bien ocupan los caminos, recorriendo miles y miles de kilómetros para huir de los horrores y dolores provocados por la guerra. Euskadi y Zumárraga no es ajena a las guerras, ni a las crisis sociales, ni a los conflictos armados, ni a las violaciones de derechos humanos de ninguna índole. Todos y todas tenemos en nuestra memoria colectiva la guerra del 36, la guerra civil. Todos y todas tenemos en nuestra memoria colectiva ese 24 de abril de 1937, el bombardeo de Guernica. Y un mes después, en mayo de 1937, cerca de 5.000 niños vascos y vascas tuvieron que huir, fueron acogidos por otros países del entorno. Actos como estos sirvan de reconocimiento para agradecer a aquellos que hicieron
lo que nosotros debemos hacer con los que más sufren. Actos como este, hablar de ellos y ellas es hablar de nosotros y nosotras. Acompañar en sus procesos de sanación es curar también nuestras propias heridas, que siguen abiertas. Y como decía John Kennedy, la humanidad debe poner fin a la guerra, antes de que la guerra ponga fin a la humanidad. Y con esta cita de Kennedy, quiero presentar a Andoni Lubaki. Nacido en Urretxu, reside en Zumárraga, aun cuando podríamos definirle como ciudadano del mundo. Es reportero gráfico desde el año 2011, año que publicó sus primeras imágenes sobre la guerra de Libia. Experiencia, como él relata, le marcó profundamente. Desde entonces, Andoni ha viajado por todo el mundo, principalmente en aquellos puntos calientes del planeta, inmortalizando con sus cámaras las miserias que provocan las guerras, las catástrofes naturales y las crisis sociales. Ha publicado en medios nacionales e internacionales más de 60 exposiciones colectivas y personales, siendo reconocidas a través de diferentes premios y menciones a nivel nacional e internacional. ¿Qué decir más de Andoni? ¿Quién no conoce a Lubaki? Pues yo no le conocía. Nos conocimos hace un par de años y hemos compartido más de algún café y muchas conversaciones. Y si alguien me preguntara cómo defino yo a Lubaki y al trabajo que realiza, esta sería mi respuesta. Andoni Lubaki representa el despertar de la conciencia colectiva. Cuán importante es la labor que desarrolla Andoni, ese compromiso que tiene él consigo mismo y con la sociedad, para acercarnos a través de sus fotografías las realidades de las guerras y de los diferentes conflictos y sus consecuencias, que, como decía, siempre las sufre la población civil. Esta exposición que hoy inauguramos junto al documental estará expuesta hasta el 21 de abril. Hoy Lubaki también va a ofrecer una visita guiada, pero mañana viernes a las 7 de la tarde también realizará una visita guiada para toda aquella persona que se quiera acercar. Y desde aquí hago una extensible invitación para que se acerquen y compartan con Andoni Lubaki cada una de sus imágenes que tiene un relato que contar. También se va a acudir a los centros educativos para dar charlas al alumnado sobre la situación de Ucrania y sus habitantes. Nere partez besterik gabe, orain Lubakiri pasako diot hitza. Mila esker etortzeagatik, lo que quiero decir es que este trabajo ha sido muy difícil primero de seleccionar porque llevo bastantes años trabajando en la zona y cuando dije, bueno, voy a ofrecer una exposición que me gustaría que fuera itinerante y no solamente itinerante dejar las fotos ahí con unos pies de foto y que ahí termine la labor de mis fotografías, sino más bien ir también creando, no un relato, porque yo no soy nadie para crear un relato, sino más bien crear una conciencia de lo que está pasando allí. Fue una labor inmensa, me junté, iba cogiendo las carpetas, las iba poniendo en el escritorio del ordenador y me junté con más de 6.500 fotos y empecé a revisarlas y dije, vale, ahora cómo escojo yo aquí 30 nada más. Fue una labor titánica. Encima fue una labor muy dura porque muchos de los que estaban ya en las fotos ya no estaban, habían muerto, los habían matado, muchos de ellos. También fue un poquito duro el hecho de yo escribo mucho pues porque muchas veces estoy trabajando solo. En la última parte he estado viviendo en Kramatorsk y me he pasado 10 días solo, sin poder hablar en mi idioma solamente, y me estaba dando cuenta que ya está empezando incluso a hablar en inglés. Y cuando te pasas tanto tiempo solo, nada más que haces, trabajas, te vas al frente, vuelves, editas el vídeo, mandas las fotos y tienes de repente a las 9 un toque de queda, todo se queda
a oscuras, y en esos momentos cuando estás solo y no tienes, te cortan internet, bueno, ¿qué es lo que haces? Pues te pones el frontal y empiezas a escribir, digamos, las motivaciones, los pensamientos que has tenido durante el día. Entonces, llevo haciendo eso no desde la Primera Guerra, en la de Libia, pero sí en las sucesiones, las siguientes guerras. Entonces ha sido un poco duro el coger otra vez esos cuadernos, esos diarios, e ir a buscar. Ha sido también una labor muy personal, porque he ido encontrándome a un Lubaki que ya no conocía, que ya, digamos, las motivaciones me doy cuenta de que siguen siendo las mismas, pero tanto las guerras como los medios, como cómo se transmiten las fotos ha cambiado, y con ello también Lubaki ha ido cambiando, pero me he dado cuenta que en el fondo las historias que escribía y les iba poniendo nombre y que luego también sacaba fotos, bueno, pues no han cambiado tanto. Entonces ha sido una labor titánica. Hay alguno detrás, ya he visto cuando he dicho, me encontré con 6.500 fotos, todas en negativos digitales, alguno que otro también todavía en negativo, porque sigo trabajando en negativo, y había que darle forma a todo eso de una manera que pudiera, digamos, llegar y trascender tanto idiomas como barreras como fronteras. Entonces, bueno, no me voy a alargar más, vamos a hacer una pequeña visita guiada. Yo hablo mucho, con lo cual interrumpirme, hacerme preguntas. Quiero que esto sea un toma y daca, que vosotras y vosotros me hagáis preguntas, yo responderé las que pueda y las que vea que puedo responder, porque una de las mochilas que nos arrojan a los fotoperiodistas y a los periodistas en general es que tenemos la solución y las respuestas a todo. Y yo digo, no, yo cuento lo que tengo delante. Y hacen falta muchas más personas sobre terreno para luego los analistas aquí puedan coger toda esa información de primera mano y puedan hacer alguna noticia de análisis. Lo que pasa es que es mucho más barato tener analistas aquí trabajando desde casa que mandar a una persona afuera. Con lo cual me estoy encontrando que hay muchísimo periodista y compañeros que se quedan, digamos, en una tercera o cuarta línea. Entonces yo soy de los que va, no todo el rato estoy en el frente, pero sí va a las primeras líneas donde están pasando todas estas cosas que ahora veremos. Entonces yo os puedo contar mi experiencia y lo que tenía delante. Cuando me preguntan, oye, ¿cómo se va a solucionar esto? ¿Cuándo se va a solucionar? No tengo la respuesta. Y no creo que actualmente nadie tenga esa respuesta. Pero yo, con la mayor honestidad que pueda, os contaré lo que estaba pasando delante de mí y decidí hacer clic en ese momento en la fotografía. Vamos a comenzar por ahí. La gente piensa que estudio medicina de la mala letra que tengo, pero no estudié nada. Iba al liceo, pero no estudié nada. Bueno, y aquí tenemos, bueno, un poquito, voy a leer. Quiero que os quedéis solamente con dos de los textos. Luego podéis leer, pero para poder agilizar mucho más voy a leer dos textos. Uno es, trabajamos hasta la extenuación. Entonces, desde la extenuación hay días que dices, pues no está pasando nada, y de repente te dicen, oye, lo que teníamos para mañana a las 10:30, hoy, venga, rápido, ven. Y otro día puedes trabajar desde las 6 de la mañana, claro, yo al ser fotógrafo tengo que utilizar la luz del día. Con lo cual, desde el primer haz de luz hasta el último, a las mañanas tengo que decir que ahora no está mi madre, se me siguen pegando un poco las sábanas, ¿vale? A la mañana, me cuesta levantarme, pero lo demás madrugo mucho. Entonces, me he dado cuenta, un amigo, un compañero, que ya está a punto de retirarse del mismo oficio, me decía, ¿te darás cuenta que en las guerras, no en las guerras que has estado hasta ahora, como puedan ser Libia, digamos unas guerras un poquito más de Oriente Medio como Palestina, sino cuando hay una guerra en la que Occidente entra como potencia y hay un choque entre dos imperialismos, te das cuenta que aparecen periodistas, comentaristas, de los que se van al hotel, están en Twitter, tienen 1 millón de seguidores, bajarán, se pondrán el chaleco en la mitad de la Plaza Maidán, que lo he visto, y mientras están las personas alrededor haciendo las compras, comentarán la guerra, son los comentaristas de la guerra. De eso que ya dices, no, la energía ya mental, tus niveles de energía han llegado a cero y ahora ya solamente vamos a utilizar esta pequeña energía que nos queda para seguir sobreviviendo. Me di cuenta que no había bebido en horas, no había comido, y les llamaba a los cartelistas y dicen que lo siento mucho, pero no puedo hacer y no voy a poder hacer.